Análisis con el Padre Vidal. Continuamos nosotros en análisis con el economista y analista político Omar Muñoz, conversando. Hay un tema, hemos hoy querido hacer como especie de un abanico de temas que están, porque bueno, ha habido tanta información que incluso no nos da el espacio para poder abordarlas todas con el carácter que se merece. Pero hay algo importante interno en Venezuela, que es lo que está, de alguna manera, como que está pujando para ver si logra parir. Es lo que hemos llamado el proceso interno de la oposición, que le llamaron las primarias, para la elección de un candidato. Algunos dicen que no van a llegar a las primarias, sino que va a haber algo consensuado. En estos días salía un séquito encabezado por Omar Barbosa, y estaba ahí adecos y copellanos de la vieja guardia estaban allí mandando todavía. ¿Qué impresión te da y qué cosa pudiera estar sucediendo verdaderamente en ese proceso que ellos estiman que para febrero, ya el 12 de febrero debe estar listo? Bueno, ellos han jugado, a mí ese proceso, de alguna manera, ya te lo decía, me estimula un poco, ¿no? A la reflexión política, porque demuestra lo que no se dice, demuestra que el sector golpista ha sido derrotado. El sector golpista dentro de la oposición. No ha habido, como quien dice, una manifestación pública, no ha habido una declaración, pero el hecho de que estén corriendo dentro del el juego electoral, dice que la práctica están aquí, pues, es decir, pareciera que las guarimbas, la confrontación con los militares no dio resultado que esperaba. No dio resultado, explotar por debajo, ya el militarismo que podría no estar consciente de su responsabilidad política ya está fuera de los mandos, por lo menos. Ahí hay gente cada vez más comprometida. Además, creo que algunos hasta se pasan, pues, pero que están allí es decir, que no estarían dispuestos a correr una aventura en contra de los intereses del país. Entonces, creo que eso los derrotó. Ahora están en el juego electoral. El juego electoral nos gusta a todos, pues. Si quisiéramos que fuera así, pues. Y lo que los veo yo a ellos es muy perdidos en el discurso para una etapa post-Chávez. Pues. Es decir, ellos están jugando las elecciones porque tendrán la esperanza de superar a Chávez. ¿Por qué digo yo que están perdidos en un discurso post-Chávez? Porque pareciera que no han entendido que este país dejó de ser el país que se manejaba solo a punta de maquinaria, por ejemplo. O este país dejó de ser el país que se maneja solo con efectos televisivos, ¿verdad? Solo con un efecto de que yo ponga una campaña en televisión y la gente va y lo cree. Este país es cada vez un país más crítico. De hecho, fíjate, la alcaldía de Maracaibo estuvo abandonada aproximadamente como unos 20 días, y parecía por la frecuencia mediática de la publicidad política, la propaganda, parecía que no hubiese sucedido nada, ¿no? Que aquí estuviéramos gobernados por pero un la alcalde. gente sabe que no estamos gobernados. Yo creo que la señora alcaldesa de Maracaibo no puede ser candidata a ningún cargo, y lo reconocen los propios partidarios de la alcaldía. De hecho, no puede ser candidata a gobernadora, no será. Decían que era la jefa de campaña de Pablo, y esta vez no apareció, no figuró ni detrás de la ambulancia. Creo que ese es un problema que tiene Pablo para consolidarse como candidato presidencial. Porque muchos deslastrarse de la señora porque muchos temen que en ausencia de Pablo, en el Zulia, la candidata a gobernadora sería ella. Y esa señora no le gana ninguna elección a nadie. Sí, no va a ganar, pues. Sí, va a ser un fenómeno peor que el del compañero que fue alcalde Di Martino, que perdió Maracaibo. Ella no va a ganar en ningún municipio en el Zulia. En el Zulia. No va a ganar ningún municipio. Yo me atrevería a hacer esa apuesta. Entonces, ese hándicap que está dando, es decir,
que si Pablo es candidato a presidente, ¿quién va a ser candidato a gobernador aquí? Incluso con Pablo presidente, eso no existe, ¿entendés? Entonces creo que ahí se le descuadró un poco el juego, pero la situación es mucho más grave, digo yo, mucho más grave para la oposición, aun cuando saludo el efecto que eso tiene en el juego electoral y la tranquilidad que debe darnos que estos señores estén en el juego electoral. Veo una limitante muy brava, ¿no? Que es que no han entendido el país. Sí, el discurso que está allí no habla ni siquiera de una real socialdemocracia, no habla ni siquiera de mantener el estado de bienestar, no habla de mantener la independencia del país en medio del neoliberalismo. Porque si aquí no se entendía con qué se comía el socialismo del siglo XXI, ¿cómo se llama? Un capitalismo popular es difícil de digerir, de comprender y construir en aras de construir una cosa coyunturalmente o mediano o largo plazo. Ellos hablan cuando el mundo se está desmoronando, se está cayendo, ¿verdad? Y lo que va a pasar en Europa va a ser mucho más grave de lo que ha pasado por las medidas que se están tomando de la economía política. ¿Cómo visualizamos esto? Bueno, muy sencillo. Debilitar el Estado frente a los intereses corporativos es un crimen contra la sociedad. El Estado deja de ser regulador de las contradicciones entre el capital y el trabajo para que la lógica de la economía la manden los banqueros. Y ese problema de ustedes cuando comienzan a hablar con esas categorías, yo casi que pero te entiendo. Pero te lo pongo más fácil. El gobierno de Grecia, que iba a convocar un referéndum para a ver si aceptaba la reforma, fue sustituido el presidente en un golpe de Estado. Sin un tiro, donde pusieron a dirigirlo a un banquero. ¿Cómo que se llama? Y el gobierno de Italia, el gobierno de Italia, Papandreou. Y el gobierno de Italia, sumido en las miles de contradicciones, también le dieron lo sustituyeron y pusieron un banquero a dirigir y al de España también. Y el de España llega amarradito, tiene que crear hasta bancos malos con los activos. Ya se dicen que no se sabe ni por dónde anda. No, porque la crisis va a ser peor. Entonces, ¿cuál es la gran disyuntiva? No me la digáis todavía, vamos a un corte y venimos a ver cuál es la disyuntiva. En Análisis, con el Padre Vidal. En Análisis, con el Padre Vidal. Bueno, como quisiera uno que las cosas que dice y las respuestas que van surgiendo ante los cuestionamientos de la realidad satisfacieran a todo el mundo, pero agarren parte de estas informaciones y busquen ustedes también darle su propia solución o sacar sus propias conclusiones. Estábamos hablando de una disyuntiva en la que se encuentra la oposición venezolana que al contrario de lo que está haciendo el presidente y todo su entorno, el gobierno, la oposición parece que sigue un esquema que a todas vistas, por los resultados que está dando en Europa y en el norte de América, está fracasando. Fracasado totalmente. Explícame eso. Fracasado totalmente. Porque es el gran debate que hay en el mundo de la economía, y que no puede ser otra sino de la economía política, ¿no? Es deslindar de cuánto mercado y cuánto Estado hace falta o es necesario. ¿Okay? Y venimos dentro del neoliberalismo, esa respuesta y de las políticas que asumen los compañeros de la oposición, esa respuesta está dada porque para ello hay que desmontar el Estado. Desmontar el Estado significa... Las regulaciones. Sí, desmontar la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Intervencionismo que desmontar el Estado significa quitarle fuerza al Estado frente a los poderes fácticos de los grandes grupos económicos para que ellos regulen y mantengan y hagan de la economía un paraíso. Pues no le deja al pobre, dame al banquero, al empresario, que no está mal que se le asista. Lo que ocurre no es que no te lo plantean que no le deje al pobre, sino que cada quien, si le da el poder, que resuelva. Porque así como resolvieron las grandes corporaciones y los grandes empresarios, los demás también tienen la oportunidad de resolverse.
Entonces no te lo plantean, no le den al pobre, sino no, que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque no ahorró, porque aquellos ahorraron y como aquellos ahorraron, tienen, hoy son los dueños del gran capital. Entonces te plantean una disyuntiva que es falsa, ¿verdad? Porque todas estas riquezas se originan, en buena parte de ellas, al calor y a la sombra del Estado, de los grandes grupos corporativos. Es decir, cuando se regula al Estado, cuando se limita al Estado para que ayude a los pobres, no se le limite para que ayude a los banqueros. Entonces, como tú lo decías ahorita, mientras Franklin Delano Roosevelt le puso un impuesto al capital del 92%, ¿en qué año? En el año 33, 34 para superar la crisis, Obama aparece hace 2 años dándole cualquier cantidad de dinero, cualquier cifra que pongan es grande, se queda corta por lo que le dieron a los banqueros. La que nos dijeron fue 700 mil millones. Porque los bancos no pueden quebrar. Entonces, como los banqueros condujeron eso de manera irresponsable, se crearon beneficios artificiosos, hicieron crear burbujas, burbujas financieras que no tenían su valor real. Cuando eso revienta, los bancos han comprometido los recursos de mucha gente. Y para reponer esos recursos viene el Estado norteamericano y tiene la Reserva Federal, tiene que ponerle un poco de dinero para que los bancos no quiebren. Pero entonces allí no se cuestiona, porque se está gobernando para sí mismo, para los grandes consorcios. Hoy en día, lo que el Congreso norteamericano hacía con mucha frecuencia, pero de manera encubierta, que alimentaba a los grandes lobbies del comercio y de los distintos grupos de presión en Estados Unidos, hoy en día esos grupos de presión, encabezados por los judíos, por los israelíes, por los sionistas, esos grupos de presión crearon una ley que les permite a ellos financiar a los congresantes. De tal suerte que el Congreso norteamericano está representado por grupos de intereses. Allí hay una democracia secuestrada. Y si algún grupo privilegia, son sectas religiosas que están allí, que hacen que las decisiones del Congreso estén solo en sintonía, o en su mayoría, con los grandes grupos. El grupo farmacéutico, el grupo de Hollywood, el grupo de las armas, de los perros de la guerra, el petróleo, la gente del petróleo, la gente de los alimentos, y la parte mediática. La parte mediática, que es la industria del entretenimiento que ellos llaman. Entonces, todos esos grupos conforman el gobierno de facto de Estados Unidos, ¿verdad? Y nuestros compañeros, la gente de la oposición, sigue viendo a esos grupos como un anhelo. Sí, que hay que dejarlos actuar libremente porque el mercado requiere, la libertad del mercado requiere que estos actúen así. No han tenido ni siquiera la fortaleza para plantear un debate, ¿verdad? A la par, porque en eso Chávez lleva una ventaja. Para plantear un debate que implique el fortalecimiento y la mayor eficacia del Estado venezolano. ¿Tiene fuerza Chávez? ¿Tiene fuerza Chávez? ¿Cómo visualiza? Nos quedan... Conceptual, tiene fuerza conceptual, sabe dónde está y sabe para dónde vamos. Sí, yo creo que hace falta un poco más de crítica al proceso político, dentro del proceso político. Yo creo que el PSV le hace falta funcionar más como esquema de partido y no como apéndice de gobierno al PSV. Es decir, se confunden allí ministros, miembros de directiva del partido, gobierno es gobierno y partido es partido. Ni el látigo Chávez es posible que yo creo que ni el látigo Chávez, Chávez a gobernar y el partido a crear, creo que hay una distorsión, yo soy un observador, pues, pero indudablemente que la pauta y la dirección que Chávez nos ha puesto es por donde debemos ir. No, repito, creo que falta más crítica, creo que falta mayor eficiencia en la gestión pública, pero creo que este es el camino, pues, es decir, bueno, no tengo ninguna duda. En el pasado a los presidentes, o el hombre estaba molesto o parece que estaba consciente, porque no decía, no, usted no me diga una fecha, dígame la fecha exacta, y usted ya no me vuelva a hablar de las maticas porque no me ha hecho, no ha sembrado las matas. Eso, yo creo que no independientemente de que lo digan a los presidentes, no son temas mediáticos, ahí queda bien el presidente, pero al final esos son estudios más ponderados, porque tampoco... me imagino que se pide una información y enseguida debe haber
otro estilo de gerencia que también permite y ser otro efectivo. tipo de respuesta Y otro tipo más de crítica, respuesta. como tú dices. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, bueno, hermano, usted sabe que yo estoy a la orden y me complace mucho que para este primer programa me haya llamado. Pues. Claro, claro, con mucha posibilidad de visión. Dele. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Alcaldía Bolivariana de San Francisco, ciudad de progreso. TV mueve la fibra nacional. Alcaldía Bolivariana de Mara, una gestión para el pueblo. Lago, recurso de todos. Por Pozulia, promotora del desarrollo socialista en el occidente venezolano.